Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, apreciadas estudiantes. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor profe, sí se escucha. Por favor, me confirman si me escuchan, apreciados estudiantes. Buenas tardes, y tutor, sí se le escucha. Ok. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de de CIPAS, dinamizado por su tutor, que vamos a enfocar para el día de hoy. Vamos a iniciar con la temática de la unidad 3, tarea 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Para el día de hoy, sabemos ya por hábito que estos CIPAS dinamizados por el tutor se distribuyen en los encuentros por desarrollo de ejercicios. O sea, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la temática en cuanto a contenido y conocimiento del ejercicio 1 y 2. Entonces vamos a impartir ese conocimiento y a la vez vamos a desarrollar esos dos ejercicios. El jueves, de una vez para que se programen, voy a programar el CIPA para el ejercicio 3 y 4, dado que no nos queda más tiempo. Ya la calificación está de la unidad 2 en el entorno de evaluación para que cada uno revise. De una vez les voy diciendo también de la unidad 2, por favor, para que revise. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestro CIPA del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ven pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, como les había mencionado en la introducción, vamos a ver lo que es cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento en cuanto a la temática ejercicio de los ejercicios 1 y 2. Los ejercicios 1 y 2, la unidad se llama, vuelvo y repito, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. El ejercicio 1 y 2 solamente va a competir en lo relacionado con cuantificadores y proposiciones categóricas. El razonamiento es el ejercicio 3 y 4. Entonces vamos a dejar el razonamiento para el jueves. Lo impartimos de esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar este contenido, este encuentro es cuantificadores, proposiciones categóricas y vamos a ver el desarrollo del ejercicio 1 y 2. Entonces iniciamos con la temática en cuanto a contenido. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador es bueno, los cuantificadores lo que ayudan es a determinar o, en su palabra similar, a cuantificar o a mirar qué tanto cumple un grupo o en su totalidad de elementos en cuanto a la característica de la proposición categórica como predicado. Y ahorita, cuando miremos las proposiciones categóricas, nos vamos a dar cuenta que es ese predicado. Entonces, los cuantificadores lo que me ayuda es a mirar si un todo o una parte cumple con esa característica que mencionan en una proposición categórica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que cuantifica cuantificadores. ¿Listo? Para que tengan en cuenta qué es cuantificador. Las expresiones más comunes en un lenguaje natural para identificar un cuantificador pueden ser todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe al menos un o algún. ¿Listo? Entonces, para que vean, estas son expresiones, palabras que ustedes pueden de ya decir que eso es un cuantificador. Eh, en, eh, Cabe resaltar que como estamos acostumbrados a trabajar en la misma lógica proposicional que vimos en la unidad 1, ustedes evidenciaron que se podía representar una expresión o una proposición compuesta en un lenguaje simbólico y en un lenguaje natural. Aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a trabajar con una identidad que es la proposición categórica. Entonces, ahorita más adelante vamos a mirar qué es eso de la proposición categórica, por qué es una proposición especial y pues obviamente pues es un poquito de proposición más avanzada que las que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, esas son las expresiones con las cuales ustedes pueden identificar una proposición categórica.
Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Dice, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Pues ustedes ya por determinación podrán decir ahí por chat, por favor, me van empezando a participar. ¿Cuál es cuál es el cuantificador ahí en esa proposición? Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. ¿Cuál será el cuantificador? Todos. Ok, todo muy bien. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Cuál será el cuantificador ahí? Algunos. Algunos. Algunos, listo. Entonces ya empezamos sin tener un conocimiento fuerte, ya por lo menos ya uno dice, ya de esa proposición que visualizamos o esas proposiciones que visualizamos ahí, estamos visualizando el cuantificador. Bueno, entonces los cuantificadores tienen también unas clases y una tipología. Entonces tenemos la primera clase de cuantificador, que es el cuantificador universal. El cuantificador universal lo que indica es que todos, sin excepción, todos los elementos sin excepción, cumplen una característica puntual. Y ahorita lo vamos a ver cuál es, vuelvo y repito, esa característica que nosotros estamos mencionando tanto ahí en esta presentación. Entonces, el universal lo que me dice es que todo el universo o todos los elementos de ese conjunto me cumplen esa característica. Entonces, ejemplos. Entonces, ¿cómo detecto yo el cuantificador universal? Pues todas las frutas son dulces. Hablo que todas las frutas, el conjunto de frutas se cumple que son dulces. Y ahí viene esa característica, no ser dulce como fruta o característica de fruta. Entonces, todas las frutas son dulces. Ese es un cuantificador. No quiere decir que sea verdadero o que sea falso. Recordemos allá en las proposiciones, la lógica proposicional que vimos al inicio en la unidad 1, que pues una proposición tiene dos opciones de, de veracidad, ¿no? O ser verdadera o ser falsa. Entonces, aquí, independientemente de que sea verdadera o falsa, pues aquí detectamos que hay un cuantificador universal, ¿no? Todas las frutas son dulces. Ese se le llama característicamente el cuantificador universal afirmativo. ¿Por qué afirmativo? Porque estamos afirmando realmente que todas las frutas son dulces. Y en el de abajo, ninguna fruta es dulce. Mire, viene la contraposición, ¿no? Ahora arriba me dicen que todas las frutas son dulces. Ese es el cuantificador afirmativo, universal afirmativo. Y abajo, ninguna fruta es dulce. Me están diciendo que estamos negando la anterior, ¿no? Que es la contraposición de esa afirmación de arriba. Entonces, la de abajo es ninguna fruta es dulce. Universal, negativo. Entonces, ya tenemos una clase, que es el cuantificador universal, y una tipología, tipo afirmativo y tipo negativo. ¿Qué es el predicado? Bueno, vamos a mirar qué es el predicado. Las proposiciones categóricas, ahí voy adelantando algo, las proposiciones categóricas son aquellas que tienen una estructura gramatical parecida a la oración, ¿no? La oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Algunos textos dicen un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, adicionalmente a las proposiciones categóricas, nosotros vemos que tenemos una adición con respecto a ese concepto de oración gramaticalmente hablando, y es que tenemos una adición que es el cuantificador. Entonces, ya ahorita vamos a esas proposiciones categóricas, sino que como estamos hablando aquí de predicado, ya vamos adentrándonos un poquito a ese concepto de proposición categórica y a alguna parte que lo compone, que es ese predicado. Entonces, que un predicado, pues es dado un conjunto de objetos o sujetos, se llama predicado a todo aquello que afirma o la relación que existe entre ellos. O sea, es esa característica en común entre ellos. ¿Listo? Entonces, es ese predicado. Entonces, cuando digo todos los estudiantes de la UNAD estudian virtualmente, ¿cuál es esa característica? Pues la virtualidad, ¿no? Entonces, ese es el famoso predicado. Ejemplo, Roberto juega ajedrez. Entonces, ya sabemos el predicado ahí, que es característicamente que juega ajedrez, o mejor, que hace alusión a ese juego que es el ajedrez. Entonces, tenemos en esa oración Roberto
y el predicado juega ajedrez. Dentro del predicado, pues obviamente encontramos ahorita la acción como tal, que es, ya sabemos, sujeto, verbo y complemento. El sujeto es el que realiza la acción, estamos hablando del concepto de oración. El verbo es la acción como tal, y ya sabemos que un verbo es el que termina en ar, er o ir. Hay verbo en pasado, hay verbo en futuro o hay verbo en presente. Pero ya sabemos identificar que juega, pues no termina en ar, er o ir porque es presente. Entonces, pero eso no deja de ser la acción, ¿no? Es juega ese deporte del ajedrez. Entonces ya sabemos que sujeto, verbo y complemento también lo tiene nuestra proposición categórica. ¿Cuáles los cuales se simbolizan? Entonces, también tenemos, como les había dicho, las proposiciones categóricas o la parte de la estructura de una proposición categórica. El cuantificador también tiene un símbolo dentro de esa proposición categórica. Entonces, el universal afirmativo es esa A al revés que ustedes encuentran allá. Entonces, dice simbólicamente que para todo X, se lee así, para todo X que pertenece a ese conjunto universo, tal que cumple ese PX, que es ese predicado, ¿no? Entonces, así se lee la parte funcional de la parte simbólica en términos generales, ¿no? O en términos generales, todavía no hemos aterrizado esa parte simbólica a un particular, o sea, a una proposición categórica en particular. Solo que esa es la estructura simbólicamente que hemos de tener en cuenta para nuestras proposiciones categóricas y ahorita lo vamos a transmitir en ejemplo. Entonces tenemos acá el ejemplo, dice, todas las frutas X que pertenecen a U. Estamos aterrizando ya esa parte simbólica a mi proposición de arriba, afirmativa, ya universal afirmativa, ya la parte simbólica. Entonces, ¿cómo debo yo, cuando tenga ya una proposición puntualmente, las debo simbolizar de la siguiente forma? Fíjense que tenemos dos paréntesis. Dice que para todo X que pertenece a U, tal que X es dulce. Entonces, U ya sabemos que el universo son las frutas, ¿no? Todas las frutas, porque sin excepción estamos hablando de todas las frutas. Y dice que todas esas frutas son dulces. Esa es la afirmación que están dando ahí. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Pues ya sabemos que el sujeto son las frutas, que son los que hacen esa acción, y el predicado, que son dulces. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Y el cuantificador, pues ustedes ya identificaron que el cuantificador es la palabra todas, ¿no? Y el cuantificador negativo es lo mismo, solo que se incluye la negación. Fíjense que allá en la parte simbólica están poniendo la negación de Px. Entonces, dice, para todo X que pertenece a U, tal que no P de X. No P de X es que no cumple esa característica. Es decir, todas las frutas X que pertenecen a U, tal que no es dulce. Entonces, aquí tenemos ya la contraposición, o sea, cómo se simboliza una negación en el cuantificador con el cuantificador universal negativo. Y en la otra clase, ya hablamos del cuantificador universal, ahora vamos a hablar del cuantificador existencial. Entonces, resumen, hay dos clases de cuantificador, el universal y el que vamos a empezar a exponer, el existencial. Hay tipología dentro de esas clases. El universal negativo, perdón, el universal tiene afirmativo, tipología es afirmativo y negativo. Y el cuantificador existencial o particular, como lo quieran llamar, o existencial o particular es lo mismo, quiere decir que un grupo, no todos los elementos, sino un grupo de ese universo cumplen la característica. Entonces, hablábamos ahorita un ejemplo, pues para nosotros los integrantes de nuestra gloriosa Universidad UNAD, es todos los estudiantes de la UNAD estudian virtualmente. Entonces, podríamos estar sacando otra característica de todos esos estudiantes de la UNAD y, por ejemplo, decir, algunos estudiantes de la UNAD pertenecen a la escuela ETI, ¿sí? La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Entonces, fíjense que cuando yo digo que pertenecen a ESBI, ya no me va a generalizar, sino ya es un grupo de ese universo que son los estudiantes de la UNAD.
Entonces ya no puedo decir que todos pertenecen a la escuela ADI porque es mentira. Algunos es CISA, otros pertenecen a ICASTEN, otros a, bueno, SEDU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando ya cojo un grupo, ya estoy es particularizando o sacando una pequeña parte de ese global, de ese universo. Entonces, por eso existe el cuantificador existencial o particular. Entonces, se utiliza para indicar que existe al menos un elemento del conjunto que pertenece al universo. Pues hay unos grupos, o por lo menos uno, que está dentro de ese universo que cumple esa característica. Entonces, ejemplos, fíjense, entonces ya dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo de 16.5, existencial afirmativo, ¿sí? Entonces ya viene la tipología del existencial. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16.5. Esa es la negación del existencial, ¿no? Entonces ya vemos que la palabra no, en la negación, ya nosotros por conocimiento proposicional, ya sabemos que la no me está diciendo que eso es una negación a la afirmación, ¿no? Entonces ya tenemos los dos tipos. Y hay otro que pues aquí no lo vamos a citar mucho, que es el cuantificador existencial único, que es, pues es existencial, solo que, pues solo un elemento cumple esa característica de todo el universo. Entonces, el presidente de Colombia, eh, ser presidente de Colombia, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Un elemento, ¿no? Pues ese elemento es que solamente hay un presidente en nuestro país. O el ser rector de de la UNAM. Solamente hay un rector, entonces es un existencial único. ¿Listo? Allá como cuando nosotros mirábamos en la anterior unidad la teoría de conjuntos, también sabíamos que habían conjuntos unitarios, ¿no? Cuando solamente un elemento cumplía esa característica ya del global, ¿no? Entonces, o que solamente había un elemento dentro del conjunto, algo parecido acá también estamos trabajando. Entonces hay una parte dentro de ese universo solo hay un elemento que cumple esa característica. Entonces, ya vimos allá que el universal era una para de cabeza, yo la llamo así, me disculpan la expresión, pero pues es para ilustrar. Y el existencial o particular es una E al revés. Fíjense en que es una. Y esa es la parte simbólica en términos generales, ¿no? O sea, así deberíamos de tener, existe una X que pertenece a U, tal que PX. No, pues como es general, no sabemos quién es PX, pero cuando ya se sepa quién es PX, tenemos que resaltar ese predicado, ¿listo? Entonces, es decir, que X pertenece a ese conjunto y U existe un X que al menos un X que pertenece al conjunto U que cumple esa característica. Y ya aterrizamos el ejemplo arriba. Algunos estudiantes se matricularon al periodo 16.5. Entonces tenemos, existe un X que pertenece a U. Dicen algunos porque obviamente todos los estudiantes de la UNAM no se van a matricular en ese periodo. Sería ilógico, ¿no? Porque es que la UNAM tiene ahorita aproximadamente, estamos llegando casi a 300.000 estudiantes entonces, a nivel nacional. Entonces no podemos decir que todos se van a matricular en ese periodo. Hay un grupo que se matricula en ese periodo muy pequeño, además, por estadística sabemos que es muy pequeño. Entonces dice, ¿existe algún estudiante X tal que X se matriculó en el periodo 16.5? Y la parte simbólica también se abren dos paréntesis, como lo pueden ver, es parecido allá al universal, solo que cambia la simbología, ¿no? Ya no la A, sino la A para de cabeza, sino la E al revés. Existe una X que pertenece a U, tal que X matriculó en el periodo 16.5 o 05. Bueno, hasta aquí sí quiero hacerles una pregunta, no sé si esté quedando claro la parte de cuantificadores, porque prácticamente eh, hasta ahí terminaríamos con el concepto, tipología y clase de cuantificadores. Hay claridad en cuanto a detectar un cuantificador, si es universal, si es particular o existencial. En la parte simbólica quedó claro. Escucho.
¿Están ahí? No se fueron. Sí, sí, señor, quedó. No escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, Profe, en la que, ¿cómo es que se llama ahí? Se me olvidó. en la guía, En lo simbólico, sí, no, aquí en los símbolos, por decirlo así, donde se simbolizan, en la parte la U simbólica. siempre tiene que ir. Sí, señor. ¿La U siempre va ahí o solo Bueno, es algunos estudiantes, ¿qué hacen? Le dicen que escriben quién es U. ¿Mm? U, ¿quién sería en ese caso? Los estudiantes de la UNAD, ¿no? Ese sería el universo. Entonces, si quieren, yo les propongo escribir, existe un X que pertenece a la universidad, ¿sí? A la Universidad UNAD, porque no podemos decir a la educación superior porque ya estaríamos generalizando de todos los estudiantes de Colombia que estudian en eso, o por lo menos que de, 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 de sus universidades en sus sitios donde viven. Entonces ya no, pero sí hay que colocar es con precisión, ¿no? Existe un X que pertenece a la Universidad UNAD, tal que X matriculó en el periodo 16-5. ¿Listo? bueno, sí, señor. Se quedaría como más coherente porque pues obviamente sigo, existe un X que pertenece a U y no estoy diciendo quién es U, como que no. O lo otro sería que antes de colocar la parte simbólica escribieran arriba U es igual a estudiantes de la UNAD. ¿Sí? Como para que la parte simbólica quede como tal, ¿no? Más simbólica que textual. Como quieran, yo por lo menos no discrimino en ese sentido lo que importante es que sí tenga esa estructura, ¿listo? Pero si quiere colocarle nombre a U dentro de la parte simbólica es válido. ¿Algo otro duda que se les pueda aclarar de una vez para continuar con cuantificadores? Bueno, veo que no hay más manifestaciones. Bueno, continuamos entonces. Bueno, el existencial negativo, pues aquí ya sabemos que el existencial negativo existe, o es lo mismo, la misma estructura, solamente que se le va a colocar la palabra no. Entonces, existe una X que pertenece a U, tal que X no matriculó en el periodo 16-5. ¿Listo? O sea, todo tiene una concordancia, solamente es que hay que adicionarle cierta palabra para que, y la parte simbólica tiene que ser muy clara, porque si no, no le puedo poner a E el símbolo ese al revés al universal, porque estaríamos ya particularizando, ¿listo? O sea, hay que tener mucho cuidado de no confundir los símbolos de quién es el universal y quién es el particular, y lo mismo en la parte de la tipología, quién es afirmativo y quién es negativo. Listo. Proposiciones categóricas. Entonces, las proposiciones categóricas son aquellas que permiten clasificar a conjuntos teniendo en cuenta la relación que existe entre ellos. Entonces, estábamos hablando, pues, la relación que existe entre ellos, pues, esa es la característica que los relaciona, ¿no? Que los hace agruparse como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, proposiciones categóricas, todas las aves son animales. Entonces, ¿cuál es la característica que hablan ahí? O la clase ser animal. Algunas aves no son animales, pues ahí tenemos la contraproposición de esa. Todas las aves son animales. Entonces, el de arriba, ¿qué sería? Todas las aves son animales. Sería, ¿qué cuantificador tendrá ese? Ya sabiendo la tipología y la clase. ¿Quién me dice? Esa proposición categórica, ¿qué tipo de qué clase de cuantificador tiene? ¿Y qué tipo? Universal. Universal. Esa es la clase, es universal. ¿Y el tipo? Afirmativo. Afirmativa, muy bien. Bueno, y algunas aves no son animales. ¿Qué sería? ¿Qué clase de cuantificador tiene?
Negativo. No, ¿qué clase? Algunas aves no son animales. ¿Qué clase de cuantificador tiene? También sería el universal negativo. No. Universal, recuerde que cuando yo digo universal le voy a encontrar, voy a decir que todos, pero ahí no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunas. Ese es cuando Es particular. Particular o existencial es lo mismo, o sea, como lo quiera llamar, es igual. Entonces es un cuantificador existencial. ¿Y qué clase y qué tipo tiene ese cuantificador? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces ya tenemos arriba un cuantificador universal, afirmativo, y abajo tenemos Q un cuantificador particular, pero negativo. ¿Listo? Entonces ya tenemos que empezar a ejercitar esa parte para que ya quede claro, sobre todo nuestro conocimiento, identificar nuestro cuantificador y nuestra clase de cuantificador y nuestro tipo, según la tipología que tenga en la estructura de su escritura, ¿no? Otro ejemplo, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Y algunos estudiantes son aplicados y responsables. Bueno, pues la T, ¿qué clase de cuantificador es? Universal. Afirmativo. Universal. Afirmativo. Entonces, de clase es universal y de tipo es afirmativo. ¿Listo? Y abajo, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, ¿qué tipo? ¿Qué clase, perdón? Sería existencial afirmativo. Existencial afirmativo. Muy bien. De clase es existencial y de tipo es afirmativo. Listo. Entonces ya tenemos, empezamos a contar. Miren la estructura de ese cuantificador. Entonces, les había adelantado demasiado de las proposiciones categóricas, pero entonces ya les había dicho que la proposición categórica tiene una estructura gramatical casi idéntica al verbo, perdón, al verbo no, a la oración en la parte gramatical. Sabemos que una oración tiene sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complemento, que es lo mismo que habíamos mencionado inicialmente. A la proposición categórica, además de ser oración, se le adiciona el cuantificador. Entonces ya tenemos cuantificador, sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Entonces tiene 4 partecitas y yo las voy a detectar ahorita en los siguientes ejemplos. Entonces son aquellas que nos permiten clasificar clases o conjuntos teniendo en cuenta la relación que existe entre ellos. ¿Listo? Entonces esas son las famosas proposiciones categóricas. Entonces, por ejemplo, dice todas las aves son animales. Entonces ya tenemos que el cuantificador es todas. El sujeto, pues las aves, ¿no? Ya sabemos que el sujeto es el que realiza la acción. La cópula o verbo, y acostumbrémonos que la parte técnica en la lógica proposicional y en la parte técnica matemática, no vamos a llamarlo verbo, sino cópula, ¿listo? Entonces, la cópula es son, ¿sí? Ese es el verbo de ser, ¿no? Y el predicado es animales, ¿listo? Entonces, todas las aves son. Entonces, fíjense que pareciera que hay 2 sujetos, ¿no? Porque hay sujeto aves y predicado animales. Pareciera que esos fueran sujetos. Pero no, hay uno que es el que hace esa acción, ¿no? El de ser. ¿Quiénes son? Las aves. Las aves son animales. O sea, esas son las que realizan la acción. Algunas aves no son animales, entonces el cuantificador algunas. El sujeto las aves. La cópula, como es un cuantificador de tipo negativo, entonces le colocamos no son, ¿sí? Le decíamos a la cópula, por eso no lo colocamos mucho como verbo, porque se le adiciona esa negación por la tipología. Y predicado, animales. ¿Listo? No sé si quede claro la estructura del cuantificador y cuáles son sus partes y cómo las puedo detectar. ¿Queda fácil o hay alguna duda? Fácil, ¿no? No veo. Señora, ¿quién iba a hablar por ahí? Pensé que era No, alguna señor. duda que había. No, Bueno, señor, no. bueno, entonces,
Tenemos todo, nuestra estructura de proposición categórica, su cuantificador, su sujeto, su verbo cópula o predicado. Así es como debe ser la estructura. Las proposiciones categóricas se clasifican por tipos según esa tipología que tenga ya. Entonces, cuantificador universal afirmativa es de tipo A. El cuantificador universal negativo es de tipo E. El cuantificador particular afirmativo es de tipo I. Y el cuantificador particular negativo es de tipo O. Entonces tenemos 4 tipologías clasificadas de esa forma. ¿Por qué se le pone esa tipología? Porque sabemos que hay que mirar relaciones entre pares de proposiciones. Entonces, por ejemplo, la relación que hay entre el tipo A y el tipo E son contrarias. La relación que hay entre el A y el I son subalternas. La relación que hay entre el A y el O son contradictorias. La E también se puede relacionar con las otras 3. Entonces, la E y la A es contrarias. La E y la I son contradictorias. Y la E y la O son subalternas. Y así sucesivamente, la I también se puede relacionar con las otras 2. Este cuadro de oposición se llama así. Cuadro de oposición que ustedes ven ahí. De oposición es porque la una se opone a la otra. Prácticamente lo que le está diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, pero las relaciones se llaman de esa forma, teniendo en cuenta la tipología de 2 proposiciones. ¿Listo? Bueno, vamos a desarrollar ya los ejercicios 1 y 2. Esa es la teoría que necesitamos. Es muy básica. Y ahorita pues ya en la práctica vamos a afianzar un poquito lo que tenemos, o complementar esa parte teórica con esta parte más práctica. Entonces aquí nos dicen ejercicio 1, a continuación encontrar proposiciones simples para desarrollar el ejercicio 1, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Entonces vamos a mirar qué tipología o cómo puedo yo identificar ahí mi cuantificador en mis proposiciones dadas. Entonces aquí dice que a partir de la pareja yo tengo entonces mis proposiciones, tengo 2 proposiciones con una rayita ahí antes de iniciar a escribir. Esa rayita debo completar el ejercicio o la proposición según el cuantificador que creamos conveniente que va ahí, o la palabra del cuantificador. A partir de la pareja de argumento incompleto que haya seleccionado, verá desarrollar el siguiente, completar el cuantificador adecuado, de tal forma que sea verdadero. Ojo, que sea verdadero. Aquí sí ya nos piden que sea verdadero, porque pues obviamente nosotros podríamos estar escribiendo de una forma de que no fuera verdadero también. Pero aquí exigen que sea verdadera la proposición. Definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Identificar si el argumento corresponde a afirmativo, universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o existencial negativo. Entonces voy a salir de aquí un poquito de la presentación para poder desarrollar. Bueno, entonces, los estudiantes de pensamiento lógico y matemático aprueban el curso. ¿Qué palabra ustedes utilizarían aquí al inicio como cuantificador? Algunos. Algunos, listo. Pues aquí algunos estudiantes, lamentablemente algunos, no quisiéramos que fueran todos, pero como es verdadera, toca escribir algunos. Desafortunadamente no todos aprueban el curso. Nuestras estadísticas nunca nos han dado ese 100% de fiabilidad, ¿no? Entonces por eso nos atrevemos que este es afirmativo. Afirmativo y es verdadero como tal. Algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático aprueban el curso. Y aquí en la de abajo, los programas de la UNASO en modalidad virtual. ¿Qué podríamos escribir ahí? Todos. ¿Todos? Todos. Sí, todos los programas en nuestra gloriosa universidad son en modalidad virtual. Listo, entonces ya tenemos el primer ítem, perdón. Voy a copiar acá y voy a pegar ahí. Bueno, ya tenemos nuestro primer ítem, no lo voy a desarrollar, a dejar por espacio, voy a dejar espacio para los otros. Y voy a empezar ahora,
ya completé el argumento con el cuantificador, que son las dos que coloqué arriba. ¿Listo? Entonces voy a definir definir la simbología del argumento. Entonces, ¿cómo quedaría la simbología del primero? Abro dos paréntesis. ¿Sí? Abrimos dos paréntesis. ¿Y qué escribo? En la primera, algunos estudiantes. ¿Qué escribimos? Para que ahorrarnos tiempo y no buscar. Vamos a hacer aquí la simbología acá. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Existe un X que pertenece a la UNAD, ¿no? Tal que X perdón, es un X que pertenece a pensamiento lógico y matemático, ¿no? El conjunto no es la UNAD, es el curso como tal. Tal que ese X aprueba el curso. Y listo. ¿Está claro cómo quedó esa simbología ahí? Hola, ¿están ahí? Sí, señor. Es una pregunta. Señora. Pues no la primera, sino la segunda. ¿Qué significado tiene? Uy, entonces no viste la primera Que unidad. pertenece, ¿sí? Ese es el símbolo de pertenencia. Ok. Recuerde que hay dos símbolos de inclusión, ¿no? Que es el de pertenencia y el de contenencia. El de pertenencia se utiliza cuando estoy resaltando un elemento, ¿no? Hacia un conjunto. O sea, un elemento es, por decir, la manzana pertenece al conjunto de frutas. Otra cosa es el de contenencia cuando es un conjunto que pertenece a otro conjunto, que está dentro de otro conjunto. No hablemos de pertenencia porque no es el caso. Entonces, cuando hablo de un elemento hacia un conjunto, es pertenencia. Y cuando hablo de un conjunto que está dentro de otro conjunto, hablo de contenencia, ¿no? Lo contiene. ¿Listo? Para que tenga claro esas dos tipologías de la inclusión en los conjuntos. ¿Listo? Bueno, esa es la simbología para el caso de algunos de los estudiantes, aquí podemos completar, ¿no? De los estudiantes de pensamiento lógico y matemático aprueban el curso. Entonces se puede completar, es flexible como para darle un poquito de orientación correcta a la proposición. Y el segundo, ¿cómo nos quedaría? La parte simbólica del segundo. Entonces, aquí lo mismo, yo copio dos paréntesis, como en el primero. Solo que aquí ya no, ¿qué tipo de cuantificador es este? El segundo. ¿Qué clase, perdón? Todos los programas de la UNAS es universal, ¿no? El símbolo del universal sería una A Al revés. al revés. Muy bien. Vamos a buscarla por acá, a ver si la encontramos. Debe estar, ojalá la encontremos rápido. Por acá, por favor, me colaboran si la visualizan ustedes para parar. A ver, por acá. Bueno, por eso me devolvió ahorita a recortar
Estos símbolos son complique buscarlos aquí en el Word. No vienen tan clasificados. Bueno, vamos rápidamente, vamos allá y nos hacemos la fácil. Vamos aquí, por acá tenía yo el universal. Antecitos acá. Por acá, por acá, por acá. Ese es aquí. Pues me lo llevo a mi diapositiva de desarrollo. Por aquí está. Pues para todo X que pertenece ¿a qué? A los programas de la UNAM, ¿no? Tal que X, pero ¿a qué? ¿Son? Vale, ¿no? Son virtuales. Listo. Listo, esa es la parte simbólica. ¿Queda claro? ¿Queda claro, estudiantes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Hasta ahí ya llevamos un 90% del ejercicio. Ahora lo que debemos hacer acá es, bueno, de identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal negativo. Entonces, la primera, ¿qué cuantificador es? ¿Universal o particular? Algunos de los estudiantes del pensamiento lógico y matemático aprueban el curso. ¿Qué clase? Particular. Particular, muy bien. Particular. Y de tipo afirmativo, ¿no? Y la segunda, Universal. universal, de clase afirmativa. Afirmativo. Afirmativo. Listo. Y ese es nuestro punto 1. Entonces, hacemos aquí rápidamente un resumen. Entonces, primero le colocamos la palabra que me identifique el cuantificador, que me identifique esa proposición como verdadera, ¿no? Entonces, aquí para nuestro caso es alguno de los estudiantes de pensamiento lógico aprueban el curso. Y para la otra, todos los programas de la UNAD son en modalidad virtual. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Llenar o diligenciar con el cuantificador que me haga verdadera esa proposición. La segunda es definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Entonces, aquí tenemos la simbología. ¿Sí? Entonces, para la lectura, qué pena, me faltaba esa parte. Entonces, existe un X que pertenece ¿a quién? A el curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿qué pasa? ¿Que aprueban? Aprueban. Y la segunda, para todo X que pertenece a los programas de la UNAD, tal que es virtual. ¿Listo? Entonces esa es la lectura que van a hacer ahí. ¿Queda claro? Sí, señor. Lectura, su simbología y el tipo y clase de cuantificador particular afirmativo la primera y universal afirmativo la segunda. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí tenía ese ya. Aquí vamos a borrar esto. ¿Sirve? Era para desarrollar el primero, el segundo, pero. Ahora,
El segundo punto, le dan dos proposiciones. Aquí tengo mi cuadrito posición. Voy a colocarlo aquí arriba por dar. Lo dejo acá. Yo ahorita no lo voy a utilizar todavía. Entonces le dan dos proposiciones PQ y tiene que colocar las partes de esa proposición en su casilla. Entonces, la proposición P, ¿cuál es su cuantificador? Dice P, ningún estudiante de la UNAM asiste totalmente presencial a la universidad. ¿Cuál será el cuantificador? Ninguno. Ninguno. Uno. Muy bien. Es negativo. Ninguno. Muy bien. Ya ahorita miramos la tipología. Término sujeto. Estudiante. Verbo o cópula. Asiste. Asisten, ese es el verbo. Sí, señor. Y el término predicado. Totalmente presencial, ¿no? A la universidad. ¿Listo? ¿Ya claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. sí. Siguiente proposición. Algunas. Cuantificador. Algunas, ¿no? Término sujeto. Carreras. Carrera. Carreras. Predicado, verbo o cópula. ¿No cuentan? No cuentan muy bien. Le adiciona, sobre todo en la particular, que es la que lleva, ¿no? Porque sabemos que la universal sí la podemos negar con ningún, ¿no? Ya no tienen no, sino ya la palabra ningún prácticamente me está descartando todos los elementos. No cuentan con el predicado. Registro registro calificado. Calificado. Y eso es mi primer ítem de ese punto. Vamos acá para que se visualice mejor. Eso. ¿Queda claro cómo se realizó el primer ítem? Escribir señor. su estructura de acuerdo a los siguientes Sí, señor. álbumes. Bueno, ahora, segundo punto, hay que mirar la tipología de mi proposición. ¿Qué tipo es mi proposición? Primera. ¿Qué tipo? Universal. Negativo. Universal negativa. ¿Tipo qué? ¿Qué tipología tiene? ¿Cómo se llama? ¿Tipo qué? ¿Tipo A? No, esa es la afirmativa. Esta es Ah, la no, E. no, no. Tipo Universal E. negativa tipo E. Algunas carreras de la UNAM no cuentan con registro calificado. ¿Es una? ¿De qué tipo? Cuantificador. La primera parte mía, pues no humano. O sea, de mis políticas, hablé con Por favor. Q. Cuantificador. Existencial. ¿Existencial qué? ¿Afirmativa? Existencial Afirmativo. negativo. Negativa. Negativa. Porque tiene la Sí. negación. Negativa. ¿Tipo qué? Sería tipo. Tipo O. Muy bien. Listo. Ya tenemos nuestra clase tipo. Ahora vamos a decir, según que me dio una de tipo E y la otra de tipo O, ¿qué relación tienen en el cuadro de oposición? Profe, una pregunta. Subalternas. Subalterna. Señor, pregunte. Eh, ¿El tipo de cuantificador existencial es el mismo particular? Sí, es el mismo. O sea, lo que pasa es que se puede llamar de las dos formas, ¿no? O es o existencial
cuantificador existencial o cuantificador particular. Eso es la misma. Ya sabemos que solo tenemos dos clases de cuantificador, ¿no? Que es el universal y el existencial. Ah, listo, Y gracias. cada uno tiene su tipología. Cada uno tiene su tipología. O es tipo afirmativo o es tipo negativo. Dentro de esos cuantificadores le dan una connotación para el cuadro de oposición. Entonces, la tipo A es universal afirmativa, la tipo E es universal negativa, la tipo I, perdón, es particular afirmativa y la tipo O es particular negativa. Listo, ¿Cómo profe, es la gracias. relación entre las dos, tipo O y tipo E? Subalterna. Subalternas. Muy bien. Son subalternas. ¿Listo? Algunos estudiantes, muy bien, le hacen esto para que ustedes pues, de pronto también hagan lo mismo, para resaltarla de una vez. Le colocan una linecita ahí, le dan un poquito de un tono que se visualice y ya, entonces que tienen esa relación subalterna. Y listo, esa era el segundo ejercicio. Resumo rápido el cuadro donde están las estructuras la estructura de cada proposición. Después de colocar la estructura de cada, tenemos que mirar su tipología. Entonces la una es universal negativa que es de tipo E, la otra es existencial negativa que es de tipo O. Y finalmente le colocamos su relación en el cuadro de oposición. Por lo tanto, E y O son subalternos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Jesús, Eren, Diva, Mary, Karen, Sí, señor. Lady, Jefferson, Karen, Tatiana, Leslie. ¿Quién más está por ahí? Vamos a mirar aquí. No, señor. Sí, Todo sí, claro. Nancy, quedó claro, completamente claro. Ferney, Flor, Sí, señor, todo claro. Todo Jamie, claro. Leslie, María Fernanda, María Rafaela, Marta, Cami, Sonia, Steven, Jefferson. Claro, todos los que acabo de mencionar. Claro, sí, señor. Sí, señor, Bueno. todo claro. Apreciados estudiantes, tienen las herramientas, instrumentos. Esta grabación automáticamente en unos minuticos va a quedar ya aquí en el chat de este encuentro para que ustedes puedan, pues si no quedó claro y no les da miedo preguntar y les da, porque pues a veces yo sé que a veces por temores no pregunto, pero el temor debe ser es cuando no entiendo y estoy matándome la casa en el desarrollo. Entonces, ahí la grabación va a quedar como insumo. Más sin embargo, yo también mañana en sus foros va a aparecer su grabación. Pues en este grupo también yo siempre les comparto en el chat la grabación en YouTube, que es como, pues no quiere decir que Teams no sea un entorno ameno para ver la grabación, es igual. Solo que pues yo veo que pues para que ustedes tengan una mejor acceso, porque yo sé que algunos desde el trabajo a veces no tienen acceso a Teams y la grabación a veces no la deja abrir si no está en Teams. Entonces, en YouTube sí es fácil que les abra la grabación. ¿Listo? Entonces, no sé, me iba a preguntar algo, es que me pareció. Profe, qué pena una pregunta. Su merced dice que el jueves para lo del ejercicio 3 y 4, ¿a qué hora sería? A la misma hora y en el mismo canal. Listo, Yo les profe. envío la invitación. Yo les envío igual la invitación, pero usted ya, yo veo caras que ya son casi que los mismos de siempre que asisten al CIPA. Entonces les voy dando de antemano la información para que puedan programarse, ¿listo? Y no falten, porque estos dos ejercicios sí son un poquito más fuertes que estos dos, pero no son difíciles, es más de cuidado y ya. Ferney, Esto, hola, profe, Listo, buenas profe. noches, profe. Una pregunta, en el señor. quinto punto, pues es el punto que hay que hacerlo ingresando a una reunión o alguna conferencia. Creo, ¿será que usted nos podría hacer un favor, compartirnos el link de cuando vayan a ver las conferencias?
Ya se lo comparto. Ok. Es fácil. Ustedes le dan ahí en el buscador eventos una, claro que ya les comparto el link para que, pero pues para que también vayan aprendiendo a buscar los eventos. Ahí se los voy a compartir para que ingresen directamente en el buscador. Listo. Ese de una vez, aunque yo allá sino que les voy adelantando, ese punto complementario es asistir a un evento de la universidad, se inscriben, no necesariamente es presencial, no necesariamente es virtual, no necesariamente es híbrido. Yo sé que pues ustedes optarán siempre por lo virtual porque por los tiempos, los oficios, las obligaciones y demás no pueden asistir presencial. Entonces, en lo posible, mirar que cuando se inscriban el evento sea virtual, porque hay eventos que no son virtuales. Entonces, ahí en la información del evento le dicen si es virtual o si es híbrido, si es presencial, etc. Entonces, para que tengan en cuenta. Y ya, asistir al evento. Y ahí en la guía, en el anexo, le dicen qué deben sacar de ese evento. Entonces dice que el nombre del evento, el objetivo del evento, los nombres de los conferencistas o el que hizo la charla o qué sé yo. Y toman unas evidencias, unos pantallazos. Ojalá que esos pantallazos, porque yo siempre veo que esos eventos los hacen casi desde los canales de YouTube de la universidad, entonces ahí aparece su nombre. En un momentico que aparezca ahí en el chat su nombre, por favor toma el pantallazo que ustedes se visualicen como tal. ¿Listo? Lady. Buenas noches, profe, una Buenas preguntita. noches. Lo que pasa es que yo estar o sea, lo del CIPAS, entonces, ¿cómo hago? Señora. Para la asistencia, dicho. Para la asistencia, Bueno. ¿cómo hago? La asistencia, por favor, entran al módulo de CIPA, los encuentros dinamizados por tutor. No el CIPA de primera matrícula, porque hay dos tipos de CIPA, no hay dos tipologías de CIPA. El primera matrícula y el que la invitación que yo les envié, que es a esta hora. Ahí aparece el horario, el enlace y todo. Ahí les va a aparecer, si abrieron la plataforma antes de iniciar a las 6 el CIPA, no les va a aparecer el botón. Toca que actualicen la plataforma nuevamente. Actualizan la plataforma y si usted se inscribió al CIPA, porque si no se inscribió no le va a aparecer tampoco el botón. Entonces, primero se inscribe y ahí sí, a la vez de inscribirse, le va a aparecer activo el botón de confirmar asistencia. Le da un clic y ya, a ese botón, confirmar asistencia. No les va a direccionar a un formulario, no les toca diligenciar nada, no, solo denle clic sobre el botón. ¿Listo? A todos, pero tienen que inscribirse al encuentro, porque si no se inscribieron o no confirmaron asistencia, no confirmaron asistir, pues no les va a aparecer de confirmar asistencia. Profe, una pregunta para la... Flor me dice, yo tomé esta web como ese evento. No. Ojo, son eventos que hace la universidad académicos, no son eventos clases, porque esto es una clase. No son nada. Los IPAs no son eventos, si es que lo quiere tomar de esa forma Flor Estrella Díaz como evento, no. Los IPAs, las webconferencias que hacemos en el curso no son eventos válidos para ese punto complementario. Hay pruebas, les envié el enlace de los eventos de la universidad. Son eventos académicos o de investigación que hace la universidad. Profe, una pregunta para la webconferencia que hay mañana, ¿es obligatorio o...? No, ningún evento en la universidad es obligatorio. Eso es voluntario el estudiante, es autónomo el estudiante, si quiere o no asistir. Entonces, si su merced quiere asiste, que yo siempre pues les recomiendo asistan, porque pues desde que tengan el tiempo, la disponibilidad, pues si ya por fuerza mayor no pueden, yo también les comparto la grabación. Pero mientras ustedes puedan estar acá, yo sé que es mejor estar acá porque pues ustedes pueden decir, ay, pues man, chica, no entendí esto, le voy a preguntar al tutor para que me aclare. En una grabación no pueden hacer eso.
Lo que entendió en una grabación y ya. Lady, no sé si tiene otra pregunta, tiene la mano arriba. Ay, no, profe. No, muchas bueno. gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud que tengan al respecto? ¿Todo claro? Por favor, confirmar la asistencia. Todo Don claro, Jesús. muchas gracias. Todo claro, tutor, gracias. Bueno, les agradezco la confirmación sí de asistencia, porque pues eso nos hace para ir mejorando y mirando pues si los eventos están funcionando o no. Bueno, apreciados estudiantes, entonces yo les agradezco mucho su asistencia, su puntualidad. Veo las caras que son siempre, ojalá siempre perduren esas caras que veo en las pantallas en estos encuentros. Ya nos quedan muy pocos, por lo que ya la unidad 1, pero la unidad final, la unidad 3, ya antes de enfocarnos hacia la prueba final. Entonces, en lo posible estar, porque yo sé que es necesario Profe, estar. Señora. por favor, ¿puedes bajar un poquito donde dice participantes para tomar la captura de pantalla? Listo. Para tomar la captura, ¿para qué, Sonia? Es para lo de anexarla a que sí, digamos, asistí a lo de los CIPAS. Pero igual no tiene, esto no tiene, no sé la finalidad, Sonia, porque pues, igual no es necesario. Vale, gracias. No es necesario, los estudiantes no tienen que tomar en este evento CIPAS dinamizado por el tutor, no es importante. De primera matrícula sí tienen que obligatoriamente diligenciar asistencia, obligatoriamente participar dentro del encuentro, obligatoriamente estar dentro del encuentro para que se le asignen los puntos. Pero yo creo que yo no tengo estudiantes de Duitama, entonces no me compete a mí esa parte, porque están con otro tutor en ese tipo de CIPA. ¿Listo? Pero este no es el caso de primera matrícula, vuelvo y repito. Bueno, apreciados estudiantes, entonces no me queda más que despedirme, agradecerles por su asistencia, puntualidad, vuelvo y repito, y ojalá nos veamos de nuevo el jueves para seguir con nuestro tema de razonamientos. Son 3 tipos de razonamientos, entre los cuales voy adelantando el cuantitativo, que es un poquito el más fuerte, para empezar a mirar cómo se desarrolla, y ojalá estén todos. Entonces, un abrazo y que pasen una excelente noche. Gracias, profe. Buenas noches.